Bueno, estamos escuchando música creada por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ahí mezclan varias canciones originales entonadas por una simulación de Liam Gallagher. Y pero bueno, mira, Liam, igual cantaba bien, sin inteligencia artificial no era necesario. Claro, pero estos dijeron que se aburrieron de esperar a que Basi volviera a juntarse. Claro, y entonces lo juntaron ellos. El productor dijo eso. Bueno, ¿viste el último spot publicitario de Volkswagen que junta a Elis Regina con su hija María Rita? No. Claro, bueno. La inteligencia artificial está con nosotros hace muchos años, ¿no? Muchos años. Y de hecho hoy estamos hablando de una serie que toma como centro la inteligencia artificial de una plataforma como Netflix, que bueno nos va dando las predicciones de lo que nosotros mismos queremos ver a partir de la información que tiene sobre nosotros. Claro, pero lo que pasa es que lo que ha pasado ahora es que se desarrolló y explotó este año en particular la inteligencia artificial generativa. Claro. Que no es una inteligencia artificial cualquiera. No, claro. Y que ha generado mucha expectativa, mucho entusiasmo de alguna parte, pero también, por lo menos yo he leído mucho en artículos sobre el tema del ChatGPT en particular, que la aplicación de crecimiento más rápido de todos los tiempos. Eso primero, pero además dice, lo plantean los artículos periodísticos como que los directamente afectados por este tipo de nuevos programas, porque el ChatGPT no es el único, fueron las instituciones educativas y los docentes. Es un gran desafío, ¿no? Bueno. Ahora mira, tengo un oyente acá que dice, en un diálogo con ChatGPT le pregunté un detalle sobre la batalla del Río de la Plata y el GraphSP. Sí, que justo lo tuvimos en el programa pasado. Arrancó payando al mejor estilo de un liceal uruguayo. Sí. Dice, mira, es interesante lo que dice. Él le preguntó una pregunta que tenía un tono metafórico también, ¿no? La pregunta fue, ¿por qué se dice metafóricamente que quien hundió el GraphSP fue en realidad Millington Drake? Entonces dice, lo que hice fue ponerlo a prueba con una metáfora. Enganchó bien en cómo encararlo, pero el contenido de la respuesta estaba equivocado. Bueno, yo quiero preguntarle a este oyente si usó el sistema de ChatGPT pago, que es el de última generación, entre comillas, o el que es gratuito, que es el hijo bobo, más o menos. No es el hijo bobo, pero es el que tiene menos desarrollo, porque hay según lo que dicen los expertos, hay una gran diferencia entre el primer software y este último que sale $20 por mes, entonces bueno, no cualquiera puede acceder. Pero bueno, a mí me interesaba, además de preguntar a los que saben cómo hago para que mi hijo no ponga la pregunta que le pregunta el profesor en el ChatGPT y lo copie y pegue y así haga el deber, que es lo que me está poniendo loca en estos momentos, sino me interesaba verlo desde varias perspectivas. Y creo que nuestro entrevistado tiene, yo lo decía al principio del programa, una cosa muy interesante que es la pata científica, la pata educativa o docente y la pata empresarial. Y por eso es un gran gusto estar con el ingeniero Eduardo Mangarelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ort, que es profesor de Innovación y Estrategias de Tecnología, integrante del LATU y además presidente del directorio de Endeavor Uruguay, y lo he escuchado en varias oportunidades, un gran entusiasta de la inteligencia artificial generativa, y capaz que me da alguna clave de cómo encaminar, ya que los docentes no están encaminando la cosa, a ver si me da alguna clave para encaminar los deberes de mi hijo. Hola Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Encantado de escucharlos y estar con ustedes aquí. ¿Podemos empezar por explicar brevemente, para que todos lo entendamos, qué es la inteligencia artificial generativa exactamente, de qué se trata y qué es el ChatGPT, que me parece que es lo más a mano que tiene todo el mundo, ¿no? Perfecto. Si les parece bien, vayamos un paso atrás primero para explicar primero qué es inteligencia artificial y luego enseguida vamos a qué es inteligencia artificial generativa. Dale. Bien. Inteligencia artificial se le llaman a sistemas computacionales, o sea, sistemas que pueden terminar siendo sitios web o aplicaciones en dispositivos móviles, sistemas de computación en general, que tienen la capacidad de aprender
de un enorme volumen de datos, podemos estar hablando de cientos de millones de datos de información, ahora lo ponemos con un ejemplo, y a partir de eso tomar decisiones que nosotros como humanos catalogaríamos como decisiones inteligentes, ¿está? Por eso se le llama inteligencia artificial. Un ejemplo de esto es el que ustedes mismos comentaban hace unos minutos, de plataformas como Netflix, que son capaces de aprender de millones de visualizaciones de usuarios para entender nosotros qué tipo de usuarios somos y en base a eso recomendarnos qué nos podría interesar en un momento determinado. Eso llamémosle millones de datos que estos sistemas son capaces de utilizar para generar ese aprendizaje. Para nosotros humanos sería imposible entender, leer, consumir toda esa información. Y como ustedes, para terminar esta primera parte, como ustedes muy bien mencionaban, convivimos con sistemas de inteligencia artificial, yo diría razonablemente hace más de 15 años, que todos los días, sin saberlo, utilizamos sistemas de inteligencia artificial. Cada vez que utilizamos Netflix, o cada vez que usamos Spotify, o cada vez que utilizamos cualquiera de las redes sociales, el orden en el cual nos muestra lo que nos muestra una red social está basado en un sistema de inteligencia artificial. También cada vez que utilizamos una tarjeta de crédito, el proveedor de la tarjeta de crédito o el banco tienen sistemas de inteligencia artificial para detectar fraude y evitar que si perdemos la tarjeta de crédito, si alguien más está tratando de usar nuestra tarjeta de crédito, detectar que eso así sucede. Entonces, esa es una primera parte de qué es inteligencia artificial y como, insisto, como decían ustedes, hace razonablemente más de 15 o 20 años que convivimos con esto. Si venimos entonces al escenario actual de la inteligencia artificial generativa, que permítame comentarles llamémosle la teoría que habilita a que hoy existe la inteligencia artificial generativa, tiene menos de 5 años, con lo cual esto sí es un fenómeno muy reciente. La inteligencia artificial generativa son sistemas que aprendieron también de enormes volúmenes de datos, enormes volúmenes de información, pero que lo que aprendieron no fue a tomar ciertas decisiones, como los sistemas que decíamos previamente, sino sistemas que en base a esos enormes volúmenes de información tienen la capacidad de crear contenido original. Esto de crear contenido original es, por ejemplo, lo que hace ChatGPT cuando le pedimos que nos escriba algo y lo que hace es crea una construcción, digamos, crea un texto, escribe un texto a medida para lo que se lo pedimos. Y para redondear el ejemplo, así como hay otros sistemas de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en el mundo de las imágenes, en el cual yo le puedo decir, quiero una imagen de un perro con una pelota roja jugando en la playa un día nublado al atardecer, y me va a crear cuantas imágenes yo quiera que representan exactamente esa escena y que de hecho lo van a hacer con un nivel de calidad que me va a hacer difícil distinguir si eso es una foto real o es una creación de la inteligencia artificial generativa. Claro, así se han hecho lo que se llaman deepfakes también, que son, no sé, personajes que es un actor con su rostro haciendo personaje de otro, digamos, haciéndose pasar por otro. O el Papa con la campera inflada que dio vuelta al mundo, ¿no? Seguro. Sí. De hecho, eso que comentan ustedes es realmente hoy uno de los desafíos que trae esta tecnología, junto con el de la educación, que ahora en 2 minutos podemos ir a eso, sí, que es lo que ustedes comentaban, pero esto que llaman los deepfakes, o digámoslo en otros términos, que es crear imágenes que ponen a personas en situaciones no reales, y que eso puede estar asociado a una persona conocida en un ámbito determinado, puede estar asociado a un político, puede estar asociado a cualquiera de nosotros, de hecho. La creación de ponernos en una imagen, en una situación que no es verídica, bueno, este es claramente un desafío, inclusive es hasta un desafío regulatorio en el cual distintos gobiernos en distintas partes del mundo se están planteando cómo regular esto y hasta qué tipo de penas definir
en esto que claramente es la violación del manejo de imagen de una persona. Ahora, y de su privacidad. más allá de lo regulatorio, que es uno de los desafíos, Carolina mencionaba esas áreas en las que tú has trabajado y has expuesto. Nosotros tenemos varios desafíos que nos plantean estas tecnologías y estas herramientas que están disponibles hace muy poco tiempo para el público en general y digamos, tenemos que mirarnos en lo que nos atañe a los ciudadanos a pie, a los que todos los días salimos a trabajar, qué posibilidades cercanas tenemos, ¿no? Porque podemos centrarnos en el ChatGPT, que quizás sea la herramienta que todo el mundo tiene más a mano, aunque sea la básica, la que no paga. La que no nos paga. Porque ya para hacer una película podés hacerla. Está muy lejos de lo que es ser un buscador de Google, ¿no? Digo, tiene otra potencialidad que no tiene nada que ver. O sea, interactúa con nosotros. Nosotros interactuamos con ella. Eso me parece que está bueno. Claro. Y además crea contenido original, no te tira un texto que ya existe. Exacto. Combinando las dos características que ustedes decían, que es el crear contenido original y la interacción. Aquí hay algo que es parte del efecto que probablemente a todos nos generó sorpresa inicialmente cuando interactuamos por primera vez con ChatGPT, es el hecho de que nosotros le pedimos algo, nos responde, y luego le volvemos a pedir sobre lo mismo, o le repreguntamos, le pedimos que haga modificaciones, y eso quiere decir que estamos teniendo una conversación que tiene un contexto, como sucede entre nosotros cuando hablamos. Nosotros cuando hablamos con alguien más en un chat, cuando mandamos el tercer mensaje, asumimos que la persona se acuerda y está manteniendo un hilo de la conversación de lo que venimos hablando en los dos mensajes previos. Claro. Aquí, parte de lo que, insisto, parte de lo nuevo que trajo ChatGPT como tecnología, pero sobre todo parte del efecto sorpresa que genera a nosotros en la primera interacción, es que en esto de que podríamos decir demuestra cierta inteligencia en el cómo nos responde, en el contenido que crea o en la respuesta que crea, y al mismo tiempo en esto que puedo ir manteniendo una conversación que tiene un flujo y un contexto natural. Bueno, eso es parte de lo que es parte de lo que hace que hoy estemos ahora hablando de claro. este tema. Ahora, yo puedo hacerle preguntas y me responde como tú decías, después omitís el sujeto de la conversación y te sigue el diálogo como si estuvieras con un ser humano, pero también puedo hacer cosas como, por ejemplo, te pregunto, dame un ensayo de 5 páginas o de 200 páginas sobre la teoría de la relatividad. Sí. Y preguntarle a la vez, dame un ensayo de tantas páginas de carácter divulgativo sobre la teoría de la relatividad. Puede hacer las dos cosas, me lo da y es original. Puede hacer las dos cosas, me lo da y es original. Ahora, lo interesante, construyamos un poquito sobre el ejemplo ese. Mire, si me déjenme vincular dos temas. Sí. Este ejemplo con el de la educación. ¿Ah? Sí. Que es, imaginemos, vamos quizás a un tema que pueda ser más familiar para todos. Imaginemos que decimos, escribime un ensayo sobre el átomo de 400 palabras. ¿Ah? Entonces me va a escribir un muy buen ensayo sobre el átomo de 400 palabras, y me va a decir que tiene electrones, neutrones, protones, etcétera. Ahora, una vez que termina de escribirme eso, yo le puedo decir, hacémelo en lenguaje para un adolescente. Y ahí como tú bien decías, no le tengo que dar el sujeto de vuelta, no le tengo que decir te estoy hablando del átomo, ¿no? Ya entendió de lo que venimos hablando y me lo va a adaptar en su lenguaje para el lenguaje de un adolescente. Pero aquí empieza lo interesante. Lo interesante es que si yo ahora me pongo del lado de educador, o me pongo propiamente del lado del estudiante, o me pongo del lado del padre, madre, que está con el hijo, yo luego le puedo decir, explícame ahora mejor cómo se da la relación entre los protones y los neutrones. Me va a responder, me va a dar una muy buena respuesta. Y yo después puedo decirle, bueno, pero pará, ¿y qué pasa si yo le saco un electrón? Y me va a explicar qué es lo que pasa. ¿A qué voy con este ejemplo? Es el proceso de construcción del conocimiento. Aquí parte cuando lo llevamos al escenario de la educación. Nos abre una puerta fantástica en términos de el poder ir eligiendo cómo voy profundizando en el conocimiento. Por supuesto que esto requiere
del uso adecuado y requiere de un sentido de curiosidad de quien lo hace. Yo siempre digo también, esto puede tener un uso extraordinario, que es el que acabo de describir, o puede tener también un uso terrible, porque está el riesgo de que yo le diga, explícame qué es un átomo en 250 caracteres. ¿Ah? Y si yo me creo que con esos 250 caracteres que me dio entendí que es el átomo, ahí es donde está el gigantesco riesgo. Pero además hay otro, el tema es si el sistema de enseñanza que hoy tenemos, por ejemplo, estamos en clase de literatura y le pedimos a un estudiante que analice un texto, comprenda un texto y escriba un ensayo sobre ese texto, le estamos pidiendo muchas cosas. Hablábamos acá con Carolina, que tiene un hijo en edad liceal. Es saber si comprendió lo que lee, si la comprensión lectora, exacto, razonar. Pero si él lo resuelve yendo al ChatGPT y pidiéndole que haga el trabajo por él y lo entrega, capaz que ni lo lee. O sea, me parece que no es un problema de la herramienta, pero sí un problema que nos tenemos que proponer como sociedad, pensar en cómo hacemos para cambiar lo que requerimos la herramienta se la tiene que apropiar el alumno, pero también se la tiene que apropiar el docente, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De hecho, agregando sobre lo que ustedes decían, hay un primer aspecto que es fundamental, que es la formación de los docentes para la utilización adecuada de la herramienta y para guiar a los estudiantes en la utilización adecuada de la herramienta. Punto número 1. Punto número 2. Parte de esa preparación implica también reformular la forma en la que se plantean los problemas. Claro. Ustedes, o sea, si el problema está definido como escribir un ensayo de 200 palabras de la teoría de la relatividad, eso ya dejó de ser un desafío, digamos. Pero también seamos realistas en esto, que es, ya dejó de ser un desafío hace una cantidad de tiempo. Sin el ChatGPT, sí. Hoy ChatGPT lo hace más personalizado, más rápido y de cualquier tema. Pero también la verdad es que si yo me ponía a buscar previo a ChatGPT, me iba a encontrar con muchas redacciones, muchos ensayos o muchas monografías que resolviesen eso mismo. Eso, ya hay una pregunta acá, ¿cómo distingue una persona, o si tenemos herramientas para distinguir lo creado por inteligencia artificial o lo creado humanamente? Y el ChatGPT te está diciendo que tiene contenido original, o sea, no alcanza con googlear un fragmento del texto, porque no lo vas a encontrar porque te lo escribió vos en tu chat. Exacto. Hoy no hay forma, no hay sistema que tenga un alto grado de efectividad en detectar si un texto determinado fue o no generado por ChatGPT. O sea, esto es un hecho, ¿no? No existe, sí. Eduardo, te hago un paréntesis antes de seguir, porque me quiero detener en esto de, tú sos docente, además de decano, es cierto que es nivel universitario, pero me imagino que tendrás alguna aproximación de cómo los docentes de todos los niveles están recibiendo este cimbronazo. Sí. A ver, yo diría que hay una miren, justo ayer participaba de una actividad donde participaba una colega que está involucrada con Ceibal, ¿está bien? También con un enfoque muy, pero muy, yo diría, positivo y al mismo tiempo pragmático, porque acá hoy la verdad que ser, digamos, negativos o adversos a esto nos sirve poco, porque la realidad es que la tecnología está ahí y que va a seguir evolucionando, como ha sucedido con múltiples tecnologías en la historia. Entonces aquí es, volviendo a tu pregunta concretamente, creo que hay una positiva recepción, con al mismo tiempo con un sentido de desafío desde el punto de vista, insisto, de los profesores, profesoras, maestros, maestras, de cómo adaptarse y ese sentido de desafío propio de un cambio significativo. Entonces, pero volviendo al punto de eso, creo que hay una receptividad positiva y sobre todo una receptividad pragmática de que esto es un hecho que ya sabemos que está en el conocimiento de una parte muy importante de los estudiantes, de que es un desafío el hecho de que los estudiantes puedan saber más cómo usarlo que los docentes. Entonces se supone a los docentes
de alguna forma en la presión. Eso es lo más probable siempre. Claro, le ponen la presión de, pará, o sea, me quedo en una posición muy cómoda si el estudiante sabe mejor cómo manejar esta herramienta. Que el estudiante tenga más conocimiento, eso es una carrera que no se puede correr porque siempre puede pasar que el estudiante sepa mucho más en algo, pero acá es en la utilización de la herramienta, creo que es extremadamente importante la formación de los docentes en el uso adecuado de estas herramientas. Claro. Hay una cosa que también la tenemos que tener presente siempre cuando utilizamos Internet y que utilizamos la posibilidad del aprendizaje o de la búsqueda de información, que es la fidelidad de los datos, el rigor. Vos hablaste hace un ratito del ejemplo del átomo y dijiste, me va a entregar un muy buen ensayo sobre el átomo. ¿Estamos seguros de que es un muy buen ensayo? Te lo pregunto en general, porque el propio ChatGPT, yo le pregunté ayer debates éticos o técnicos importantes del uso del ChatGPT. El mismo ChatGPT me tira que no siempre garantiza la precisión y la veracidad de la información proporcionada. Y me habla de datos subyacentes, que son los datos, supongo yo, que se ingresan para el aprendizaje. Y dice que pueden tener sesgos culturales, sexistas o racistas. Sí. Habla de la falta de interacción humana, habla de privacidad y seguridad, de dependencia tecnológica, de muchas cosas, pero no siempre garantiza la precisión o veracidad de la información proporcionada. Correcto. Entonces vamos por partes de varios puntos que tú comentabas. El primero de todos, yo diría, que es, tenemos que asumir que se equivoca, ¿tá? Y con esto quiero decir que el contenido que genera debería ser sujeto de nuestra verificación y sentido crítico, ¿ah? Con lo cual, esto de hecho es parte de la formación a docentes y a estudiantes, que es, lo que te genera es fenomenal, pero tenés que verificar que sea correcto. ¿Ah? Entonces hay una primera parte que es el asumir que se equivoca y que requiere sentido crítico y validación. El segundo punto es que la probabilidad de que se equivoque es mucho más, la probabilidad que se equivoque es muy pero muy baja cuando hablamos de, llamémosle, conocimiento que tiene un alto nivel de ocurrencia en la información disponible públicamente a nivel global. Por eso yo en el ejemplo del átomo, yo diría con mucha certeza cualquiera de las respuestas que nos dé va a ser muy buena. Ahora, si nosotros lo que le pedimos es la interpretación de un hecho histórico, la interpretación de ese hecho histórico, que es una interpretación, donde puede estar tomando la interpretación de múltiples opiniones, con lo cual no necesariamente lo que genere va a ser válido. Es más, quizás ni siquiera hay, no estoy hablando de algún hecho específico. Claro. Pero yo puedo preguntarle a ChatGPT, describime la guerra de las Malvinas como si, o sea, siendo yo un inglés. Sí. Describime la guerra de las Malvinas siendo yo una argentina. No te puedo dar una respuesta porque no sé qué respondería, ¿no? O sea, que le podés preguntar seguro, no sé qué respondería, no es algo que lo haya probado. Claro. Entonces, en ese caso no quiero inventar. No sé. Pero si vos vas perfilando a medida, te da una respuesta, vos le repreguntás, eso lo podés ir mejorando, acotando la pregunta. Seguramente eso que dice Carolina es muy probable que lo responda, incluso dialogue contigo sobre exactamente lo que querés. Además una misma pregunta no tiene la misma respuesta siempre, claro, ¿no? Esa es otra de las cosas que son muy singulares en el chat GPT. Ahora, déjenme contarles algo que no es muy conocido. A ver. Que es lo siguiente. Cuando uno le hace una pregunta o le pide algo a ChatGPT, ChatGPT intenta ser creativo, ¿está bien? Por eso es que si los tres le hacemos una misma pregunta ahora, nos va a dar tres respuestas distintas, todas correctas pero distintas. Si le preguntamos cómo funciona el átomo, a los tres nos va a explicar las cosas básicas, pero la va a describir de forma distinta. Entonces, es decir, el profe no se va a dar cuenta que nos copiamos. Por ejemplo, yo acá siempre digo, el ChatGPT lo puede hacer de la misma forma de que 10 estudiantes pueden contestar en forma correcta una misma pregunta en un mismo examen. Es la misma idea. Claro. Entonces, pero ahora, imaginemos ahora que, yo les decía, ChatGPT intenta ser creativo, ¿está bien? Ahora, la creatividad, si nos imaginamos una balanza de platos, ¿sí?
podemos decir que de un lado está la creatividad y del otro lado está la precisión de la respuesta. Entonces, cuanto más creativo va a ser menos preciso, cuanto más preciso va a ser menos creativo. ¿Estamos bien hasta ahí? Uh-huh. Entonces, cuando ChatGPT nos da una respuesta, si nosotros lo que le repreguntamos es, le decimos, ¿estás seguro? O sea, una pregunta tan humana como el ¿estás seguro? Lo que ChatGPT va a hacer va a decir, en la siguiente respuesta tengo que ser menos creativo y más preciso. Y por eso es que hay veces cuando le preguntamos, ¿estás seguro? Nos dice, tenés razón, me equivoqué en tal cosa, y te lo ajusta. Y eso es porque internamente reacomodó la balanza para decir, tengo que ser un poquito menos creativo y tengo que ser un poco más preciso. Claro. Esto quiere decir que si nosotros, cuando creamos algo, cuando le pedimos que nos cree algo, tenemos dudas de la correctitud, le podemos hacer una pregunta tan humana como, ¿estás seguro? Para que se reajuste y en base a eso, eventualmente, corrija algo de lo que nos respondió primero. Claro. Ahora, esto plantea diversas interrogantes y muchas tienen que ver con las actividades laborales, ¿no? Porque, digo, yo supongo que hay áreas más fáciles de ser sustituidas que otras, pero si yo le digo a ChatGPT, necesito un logo para una marca de bebidas que sea para adolescentes pero que tenga tales características, o le digo, necesito una música de referencia para una publicidad que tenga la referencia de Imagine de John Lennon, pero que como es para adolescentes de 15 años que no conocen a John Lennon, me pongas un ritmo como Nicky Nicole, ¿no? Por decirte algo, claro. Y bueno, y él me va a tirar todas esas opciones, ¿no? Sí. Y todo eso, yo, no sé, por ejemplo, lo dueño de una agencia o no necesité a nadie para tener esas posibilidades. Sí, pero para que la imagen sea realmente de calidad y para que realmente responda a lo que tú querés hacer, es más que solamente lograr hacerla, llamémosle, una muy buena descripción de ese texto. Uh-huh. Es ahí donde podemos decir que para ciertas tareas, inclusive para ciertas profesiones, como puede ser, por ejemplo, el diseño, no es que por ejemplo, que alguien como yo que tiene muy pocas habilidades en diseño pueda hacer un muy buen trabajo de calidad creando imagen. Lo que es que alguien que tiene habilidades de diseño con estas herramientas va a hacer un trabajo de mejor calidad y en muchísimo menor tiempo. Entonces yo creo que el impacto está en la amplificación de la capacidad y de la productividad de la persona que tiene el conocimiento del cómo hacerlo. Pero no plantea unas dudas regulatorias con el tema laboral. Digo, no es algo que hay que revisar o que por lo menos hay que poner bajo la lupa. No sé si es regulatoria. Lo que yo afirmaría es, sin duda que esto implica cambiar lo que podemos llamar la medida o la ecuación de productividad de una cantidad de tareas. Entonces, y eso está claro que eventualmente eso puede tener un impacto en el mundo laboral. Y cómo transcurrir eso, donde hay una parte que tiene que ver el cómo transcurrirlo desde las empresas, hay una parte que tiene cómo transcurrirlo desde las personas y su conocimiento y su actualización, y eso sin duda, así como también el aspecto de los sesgos, el aspecto de, como decíamos, de que se equivoca, el aspecto del manejo de la privacidad y la información, son parte... Y la propiedad intelectual, ¿no? De la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Porque ahí el sistema está manejando miles de millones de datos, de fotos, ¿no? Esa foto que yo le pido de un, no sé, de un logo está basado en millones de otros logos, ¿no? Me imagino que trabaja así. ¿Y puede alguien venir a reclamarme
¿Por eso? Si Bueno. yo lo pongo al aire, ponele... Bueno, aquí depende completamente de cuál es la tecnología que esté usando. Y les pongo 2 ejemplos bien claros. A ver. Un ejemplo, hay una plataforma para la creación de imágenes que se llama Midjourney, ¿sí? Que uno, para poder utilizarla, tiene que tener una cuenta paga, ¿sí? En formato de $10 o de $20 o de $30, tiene 3 formatos distintos, tiene una cuenta paga. Y lo que Midjourney asegura es que todas las imágenes con las cuales su sistema se entrenó son imágenes de uso gratuito, o sea que no tenían derechos de autor, que no tenían propiedad intelectual, y lo que dice es, todo lo que el usuario genere es dueño de la propiedad intelectual. ¿Ah? Entonces, eso es lo que dice Midjourney. Cuando uno paga, lo que está aceptando son esas, llamémosle, esas condiciones, ¿ok? Un segundo ejemplo es, probablemente todos tengamos, aunque sea presente de oído, una herramienta que se llama Photoshop, Sí. que es de las herramientas más utilizadas por diseñadores y diseñadoras. Photoshop, que es desarrollado por una empresa que se llama Adobe. Bueno, Photoshop hace 6 semanas atrás, Adobe hace 6 semanas atrás lanza una nueva versión de Photoshop al cual le incorpora la capacidad de generar imágenes, o sea, le incorpora inteligencia artificial generativa. Sí. Y lo que Adobe dice en el lanzamiento, diría en los primeros 3 minutos de lanzamiento de Photoshop, lo que dice es: el 100% de las imágenes con las que fue entrenado son propiedad de Adobe, con lo cual nosotros le aseguramos a nuestros usuarios que todo lo que creen en términos de imágenes están protegidos en términos de propiedad intelectual, y la propiedad intelectual de lo que generen es de ustedes. Inteligentísimo. Por eso Una me gran parece que jugada, porque... claramente tu pregunta es extremadamente relevante y que es un área de foco y de preocupación. Sí. Pero además de eso, yo pensaba mientras te escuchaba hablar sobre con tu respuesta al tema de lo laboral y de las garantías hay muchas profesiones o tareas que se fueron perdiendo porque la vida llevó a otro lado, ¿no? ¿De qué hablar? Pero a mí me parece que nosotros estamos en las puertas, estamos asomándonos a un planteo filosófico, ético sobre cómo percibimos lo real de lo generado virtualmente, qué lugar le damos. Por ejemplo, por decirte algo, cuando arrancó Facebook y los adolescentes se morían con Facebook, en una mesa redonda en un programa argentino le preguntaron a un chico muy joven que era tener amigos, y los amigos de Facebook eran amigos o no, y le dijo, para mí es todo lo mismo. Entonces, digo, esas categorías, me parece que estamos así, como en la cresta de la ola, montados encima de esta cresta, hacia el cambio de percepción total sobre lo que consideramos original, copia, virtual, real. Todo eso me parece que plantea, ¿no? Porque digo, hasta ahora nos habíamos asomado, pero ahora ya está siendo, o sea, yo me puedo sentar en un cine a ver una película con el Papa vestido con una campera y me parece que es Francisco, en realidad, ¿no? Que es Bergoglio, de verdad. Entonces, si eso empieza a ser, entre comillas, lícito y consumible, me parece que ahí es lo que a mí me está desafiando y rompiendo la cabeza. Es lícito y consumible, ¿no? Eso por eso te digo, eso o sea, está así. me está rompiendo la cabeza, ¿no? Eso. Comparto absolutamente el desafío en el cual esto nos pone, porque además le agrego un aspecto más, que es a la velocidad a la cual estos cambios suceden. Es decir, todo esto que estamos hablando ahora, esta conversación fue iniciada por ChatGPT, llamémosle, o sea, por el fenómeno de ChatGPT en noviembre del año pasado. Hace 6 meses. Exactamente, y hace 6 meses la verdad que no teníamos una conversación de este estilo respecto a... y ojo que ya existían las herramientas, por ejemplo, de generación de imágenes, etcétera, lo que pasa es que eran muy poco conocidas, pero ChatGPT parte de lo que puso es extraernos a tener esta conversación respecto a, como decíamos, los sesgos, la propiedad intelectual, la privacidad, el impacto en los empleos, la creación de contenido falsos. Efectivamente, y ni que hablar el desafío que esto pone en los gobiernos y en los marcos regulatorios de reaccionar y eventualmente de tomar acciones con algo que sucede a la velocidad. Sí, es de vértigo todo esto. Lo cierto es que bueno, llegó para quedarse
Y lo único que no se puede hacer es mirar para el costado y hacer de cuenta que no existe. Eso seguro que no. La verdad que nos quedaríamos 50 horas más hablando. Vamos a tener que generar otro pretexto. Porque mira, te tiro, no para que las respondas, solo para que las sepas, cosas que han tirado los oyentes. ¿Puede la inteligencia artificial refutar originalmente la teoría de la relatividad? Después, ¿por qué los genios humanos informáticos no depuraron sin sesgos toda la enorme input con que le alimentaron? La inteligencia artificial entonces no democratiza el saber, sino que potencia las diferencias. Otro dice, el ChatGPT va a generar falta de espíritu crítico en el estudiante. Y Cato que dice, está comprobado que la inteligencia artificial no sirve. Le pedí que me dé los ganadores de las 7 carreras y no puede, no sabe, no entiende ni de qué hablo. Y el 5 de oro menos. Ahora, lo de las carreras, si lo pulís un poquito, te puede aproximar bastante. Cálculo de probabilidades. Eduardo, bueno, muchas preguntas, que me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Que una charla genere más y más preguntas para una cuestión que llegó para quedarse y que creo que atraviesa todas las generaciones. Me parece que eso también es una cosa a apuntar. Sí, ahí tengo un oyente también que dice es analista de sistemas y sigue la inteligencia artificial de hace tiempo, y él plantea que la trampa, entre comillas, está en cómo definimos original, ya que lo demás está generado. Bueno, en fin, todo muy interesante para debatir. Te agradecemos mucho, Eduardo, y vamos a ver qué inventamos para seguir hablando. Estupendo, encantado de haber conversado. Muchas gracias, Eduardo, un placer. Que pase muy bien, gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Nos vamos, Mola. Sí, nos vamos, estamos repasados. Era Eduardo Mangarelli, digo porque después nos reclaman. Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT. Bueno, hay que seguir a las personas que me parece que están trabajando estos temas, porque lo que decíamos, ¿no? Esto llegó para quedarse. Esto es como la revolución industrial, que fue un parteaguas, y estas son cosas que son parteaguas en las sociedades también. Nos vemos, que pasen bien.